6 disparos rompieron el silencio de una tranquila casa en Covington. Cada bala impactó a corta distancia contra James Kenny Hamilton, quien estaba sentado en su sillón reclinable. El principal sospechoso fue su hijastro adolescente, Daniel Tucker Hamilton, quien vivía en la misma casa junto a Kenny y otros familiares. La relación entre ambos era tensa, y esos conflictos familiares se convirtieron en el centro de la investigación. Durante el juicio, la fiscalía presentó mensajes de texto entre Daniel y su padrastro. En ellos se notaba la tensión de los días previos. En uno de los mensajes, Daniel le pedía prestada la camioneta a Kenny, pero él se negó. Esa negativa, junto con otras pruebas, ayudó a los fiscales a explicar el motivo detrás del crimen. La noche del 4 de marzo de 2016, Kenny estaba en casa, viendo televisión y terminando de cenar. Cuando no apareció en el trabajo el lunes siguiente, su familia fue a buscarlo. Lo encontraron sin vida en su sillón. La autopsia reveló que llevaba muerto entre 36 y 48 horas. Había recibido 6 disparos con una pistola calibre .22, todos a corta distancia, la mayoría en la cabeza. Los casquillos encontrados coincidían con una pistola Smith & Wesson .22 semiautomática que Daniel había tenido ese mismo fin de semana. El arma fue recuperada de un campamento de caza donde él había estado. Las pruebas balísticas confirmaron que era la misma usada en el crimen. Después del asesinato, Daniel usó la camioneta y la tarjeta bancaria de su padrastro. Fue visto en una pizzería esa misma noche, Y luego pasó 2 días en el campamento, donde incluso dejó que otros manipularan el arma e intentó venderla. Los fiscales argumentaron que el crimen fue impulsado por enojo, fácil acceso al arma y conflictos familiares. El punto clave fue la negativa de Kenny a prestarle su camioneta. El jurado determinó que Daniel era culpable de homicidio en segundo grado, lo que significa que actuó con intención, pero sin planificación previa. Durante su detención, Daniel habló con otro recluso, Roger Brock, a quien le contó detalles sobre el número de disparos y el hecho de que Kenny era su padrastro. También le pidió encargarse de algunos familiares que habían intentado revocar su libertad bajo fianza. Esto llevó a 2 cargos adicionales de solicitud de asesinato. En el juicio, Brock testificó contra Daniel, confirmando las conversaciones y ofertas de dinero. El juicio se llevó a cabo en el parroquia de St. Tammany. Tras deliberar poco más de 1 hora, el jurado lo declaró culpable de homicidio en segundo grado y de ambos cargos de solicitud. El 20 de mayo de 2019, el juez Alan Saumbrecher lo sentenció a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, por ser menor de edad al momento del crimen, más 2 sentencias de 20 años por los otros cargos. Daniel apeló, alegando errores en el juicio y una sentencia excesiva, pero la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Luisiana confirmó la condena. Aunque no recibió pena de muerte, Daniel pasará la mayor parte de su vida en prisión, con una posibilidad mínima de libertad condicional en el futuro. La siguiente historia es aún más impactante. Un joven de 16 años, que traicionó la confianza de una pareja de ancianos que alguna vez lo había contratado para trabajar en su jardín. Alexi Mejía nació el 9 de julio de 2005 en Kenner, Luisiana. Creció en un vecindario donde conoció a una pareja de ancianos, de 91 y 81 años, quienes a veces lo contrataban para cortar el césped. La noche del 9 de julio de 2021, Mejía decidió regresar a esa casa, pero con otras intenciones. Entró por una ventana del baño trasero, usando una máscara y portando un pequeño revólver. Dentro estaban los esposos, ambos en sus 80s. Él, de 91 años, ella, de 81. Lo que siguió fue una serie de momentos tensos, amenazas, miedo y un intento desesperado por conseguir dinero. Mejía exigió $100,000. Al no obtener el dinero, obligó a la pareja a subir a su auto y conducir hasta un banco. Mientras la esposa entraba al banco, él apuntaba al marido desde el asiento trasero, asegurando que tenía un cómplice vigilando su casa. La mujer logró alertar al personal del banco, quienes llamaron al 911. La policía llegó de inmediato. Mejía intentó huir y se escondió en un contenedor de basura,
pero fue arrestado poco después. Durante su interrogatorio, confesó que eligió a la pareja porque eran mayores y pensó que sería fácil robarles, ya que necesitaba dinero para comprar un auto. Un gran jurado del parroquia de Jefferson lo acusó de 2 secuestros agravados y una invasión de domicilio agravada. Aunque tenía solo 16 años, fue juzgado como adulto. En octubre de 2022, durante el juicio, los testigos relataron los momentos de terror vividos por la pareja. La defensa alegó que era un caso de identidad equivocada, pero el jurado no lo creyó. Después de solo 40 minutos de deliberación, lo declararon culpable en todos los cargos. El 9 de noviembre de 2022 fue sentenciado a cadena perpetua por los secuestros y 30 años por la invasión de domicilio, ambas con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, por haber sido menor de edad. La Corte de Apelaciones confirmó el veredicto, asegurando que se respetaran las leyes juveniles. La familia de las víctimas habló durante la sentencia, describiendo el miedo y el trauma que aún viven tras aquella noche. Aunque Mejía era solo un adolescente, la magnitud del crimen lo marcará de por vida. Y lo que viene a continuación es aún más oscuro. Un joven de 17 años declarado culpable de múltiples delitos contra un niño pequeño. Miguel Foret nació el 21 de septiembre de 2005. Según informes locales, era un adolescente del área de Keithville, en la parroquia de Caddo, Luisiana. En junio de 2023, las autoridades del condado arrestaron a Miguel después de una investigación del Departamento de Servicios Juveniles, que recibió denuncias de que un niño menor de 6 años había sido víctima de contacto inapropiado. Durante una entrevista forense con el menor, los investigadores descubrieron que los incidentes ocurrieron más de una vez. Con base en ese testimonio y otras pruebas, la policía concluyó que se trataba de un patrón repetido. Miguel fue acusado formalmente de delito de primer grado relacionado con conducta inapropiada con un menor, además de comportamiento indecente con un joven. Debido a la gravedad del caso y la corta edad de la víctima, el Tribunal Juvenil decidió transferir el caso al Tribunal de Adultos, como permite la ley de Luisiana. El 2 de junio de 2023 fue arrestado. 3 días después, una audiencia en la Corte Juvenil confirmó que el caso seguiría su curso como proceso para adultos. Las autoridades también investigaron si existían más víctimas. Los investigadores se basaron en entrevistas forenses, exámenes médicos y declaraciones de familiares para sustentar las acusaciones. Según los reportes, la entrevista con el niño fue la prueba clave que reveló varios incidentes. Curiosamente, los informes indican que el propio Miguel fue quien le contó primero a la abuela del niño lo ocurrido, y luego llamó al 911 para reportarlo él mismo. Los medios locales mencionaron este detalle, aunque sin explicar del todo por qué decidió hacerlo. El 11 de diciembre de 2023, Miguel se declaró culpable en la Corte del Distrito de Caddo. En esa misma audiencia, la jueza Ramona Emanuel le impuso la pena más severa posible: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sin libertad vigilada, ni suspensión de sentencia. Además, se le ordenó registrarse de por vida en el registro público de personas condenadas por este tipo de delitos. La fiscal a cargo fue Brittany Arby y su abogada defensora, Catherine Ferguson. Al declararse culpable, el caso no fue a juicio con jurado. La sentencia se dictó directamente en audiencia pública. El fiscal del distrito enfatizó la gravedad del daño causado a una víctima tan pequeña. Los informes oficiales destacan los puntos principales: la edad de la víctima, los múltiples incidentes, la transferencia a corte de adultos, la confesión y la sentencia a cadena perpetua. En el siguiente caso, una novia adolescente estaba en el asiento del pasajero cuando un arma se apuntó directamente a la cabeza de su novio. El disparo sonó antes de que Larmond L.G. Godbold pudiera reaccionar. Willie Cherry Jr., conocido por sus amigos como Wooski, tenía 17 años cuando fue acusado por su participación en un hecho ocurrido en febrero de 2021 en Bogalusa, Luisiana. Esa noche, Godbold había salido a vender marihuana. Después de cerrar la venta, 3 hombres con sudaderas oscuras salieron de una casa cercana y se acercaron al auto donde él y su novia estaban sentados. Según el testimonio de la novia, uno de los hombres le apuntó a Godbold en la cabeza, mientras otro le arrebataba la bolsa con la marihuana.
Ella trató de empujar el arma y poner el auto en reversa para escapar, pero en ese momento se escuchó un solo disparo. La bala impactó a Godbold en el pecho. Fue llevado al hospital, pero no sobrevivió. Lo que comenzó como un robo durante una venta ilegal terminó en homicidio. La policía siguió rápidamente las pistas. Los 3 sospechosos fueron localizados en una gasolinera en Slidell, intentando huir hacia Illinois. En el vehículo se encontraron varias armas, y una de ellas coincidía balísticamente con la bala que mató a Godbold. Uno de los 3 hombres arrestados aceptó cooperar con la fiscalía. A cambio de una pena menor, testificó contra los otros 2, Aaron Little Jr. y Willie Cherry Jr. Las pruebas mostraron que los 3 habían planeado el robo. Sabían que Godbold tenía drogas y dinero. La declaración de la novia, quien relató cómo le apuntaron en la cabeza a su pareja, reforzó la versión del fiscal. El motivo fue el robo, no una disputa personal. Durante el juicio, la fiscalía presentó el testimonio de la novia, el del cómplice y las pruebas balísticas. También mostraron evidencia de que los acusados intentaron huir del estado, lo cual indicaba que sabían lo que habían hecho. La defensa intentó poner en duda quién disparó realmente, pero el jurado no quedó convencido. Tras 2 horas de deliberación, declararon a Willie Cherry Jr. y Aaron Little Jr. culpables de homicidio en segundo grado y robo a mano armada. El 16 de junio de 2023, el jurado emitió el veredicto. En Luisiana, el homicidio en segundo grado implica cadena perpetua obligatoria. El 11 de julio de 2023, la jueza Ellen Creel dictó sentencia: cadena perpetua por homicidio, más 50 años adicionales por el robo. Sin embargo, debido a que ambos eran menores de edad al momento del crimen, la ley exige una revisión especial para determinar si podrán optar a libertad condicional en el futuro. Esa decisión se toma en un proceso aparte. En el siguiente caso, una simple noche de películas en Shreveport se convirtió en tragedia, cuando un grupo de adolescentes abrió fuego y una víctima de solo 13 años perdió la vida. Ikeryunta Bernell Stewart era un adolescente de Shreveport, Luisiana. Tenía solo 17 años el 4 de septiembre de 2021, cuando ocurrió un grave incidente. Ese día hubo un tiroteo dentro y alrededor del cine Tinseltown, en Shreveport. Más temprano esa misma noche, hubo otro tiroteo en el estacionamiento del cine. Minutos después, en la intersección de Uri Drive y East Bert Counts, varios jóvenes comenzaron a disparar. Ikeryunta Stewart disparó 21 balas con un rifle tipo AK-47 hacia la intersección. Otros 2 adolescentes también dispararon en ese mismo lugar. Un joven de 13 años, Kelvonte Daigre, perdió la vida durante el tiroteo, y otras 2 personas resultaron heridas. Los múltiples disparos pusieron en peligro a por lo menos 6 personas más que estaban cerca. La policía llegó a la escena y recogió pruebas. Recuperaron alrededor de 50 casquillos, tanto de Stewart como de los otros adolescentes. Después de una persecución en auto y una breve huida a pie, Stewart fue arrestado. Mientras se escondía, envió mensajes de texto en su teléfono, mensajes que luego fueron recuperados, en los que admitía haber participado en el tiroteo. El motivo exacto por el cual Stewart decidió disparar no está claro en los informes públicos. Lo que se ha podido reconstruir es que el tiroteo en la intersección ocurrió después del tiroteo en el estacionamiento, lo que sugiere una escalada de conflicto o represalia. No se sabe si estaba relacionado con pandillas, con problemas personales o si fue algo impulsivo. Stewart nunca dio una declaración pública clara sobre sus motivos. El 6 de mayo de 2024, Stewart se declaró culpable en el Tribunal del Distrito de Caddo. Admitió homicidio involuntario y 8 cargos de intento de homicidio en segundo grado. El 18 de septiembre de 2024, el juez John D. Mosley Jr. dictó sentencia: 30 años de trabajo forzado por el homicidio involuntario y 10 años adicionales por cada uno de los 8 intentos de homicidio, todos consecutivos. En total, 110 años de prisión, lo que en la práctica equivale a una cadena perpetua bajo las leyes de Luisiana. El siguiente caso es el de un joven que ayudaba a una pareja de ancianos con tareas del hogar, hasta que una simple petición de un viaje terminó en tragedia. Vincenzo, conocido como Jake Randazzo, era un adolescente que vivía en Kenner, en el distrito de Jefferson Parish, Luisiana.
Solía ayudar a una pareja de ancianos, Philip y Anita Lynch, con pequeños trabajos en su casa. Los Lynch confiaban en él. El 9 de julio de 2017, cuando Jake tenía 16 años, algo terrible ocurrió en el vecindario de Woodlake, en Kenner. Jake fue a casa de Philip, de 89 años, y de su esposa Anita, de unos 70. Tenía libre acceso a la casa, porque ellos lo consideraban casi como de la familia. Esa noche, Jake le pidió a Philip que lo llevara a Baton Rouge. Philip se negó. Esa negativa parece haber sido el detonante de la tragedia. Randazzo tomó un martillo y golpeó a Philip. Cuando Anita intentó detenerlo, también la atacó. Las heridas fueron graves. Anita sufrió fracturas en el cráneo, problemas de visión, pérdida de equilibrio, náuseas y la amputación de un dedo. Sobrevivió, pero quedó con secuelas permanentes. Philip fue hospitalizado y falleció un mes después. Luego, Jake robó el auto de la pareja y condujo hasta Baton Rouge, donde fue arrestado. Las investigaciones indican que estaba enojado por un problema familiar y un incidente de robo en tienda. La negativa de Philip habría sido la chispa que lo hizo explotar. Su defensa mencionó un pasado difícil y posibles maltratos en el hogar, aunque no se confirmó oficialmente. A pesar de ser menor de edad, fue juzgado como adulto. Fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Philip y de intento de asesinato por las heridas de Anita. Finalmente, se declaró culpable. El tribunal le impuso cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. Aunque su castigo principal fue prisión de por vida, podría pedir la libertad en el futuro si cumple con los requisitos. Y ahora, un caso todavía más perturbador. Un adolescente que usó una escopeta contra sus propios padres mientras dormían. Dalton Fletcher vivía en West Monroe, Luisiana, junto a sus padres Johnny y Tammy Fletcher y su hermana mayor, Ashley. Según él, desde los 13 años sufría maltrato físico y emocional por parte de su padre. Durante el juicio, su defensa argumentó que Dalton creció en un ambiente abusivo. Sin embargo, su hermana y otros familiares negaron esas acusaciones. Ashley admitió que había discusiones, pero dijo que sus padres eran cariñosos y le daban todo: atención médica, aparatos dentales, motocicletas y hasta un auto cuando obtuvo su permiso de conducir. Dalton tenía un historial de conducta problemática. Había sido suspendido por peleas, aunque en ocasiones lograba buenas calificaciones. La noche del 9 al 10 de septiembre de 2010, cuando tenía 15 años, Dalton usó una escopeta calibre 12 contra sus padres mientras dormían. Primero disparó a su padre en el brazo, pero el arma se trabó. Su padre se levantó y lo persiguió hasta la cocina. Allí, Dalton recargó y disparó de nuevo, esta vez en el rostro, terminando con su vida al instante. Luego fue al dormitorio de su madre. Ella le rogó que no lo hiciera, pero él disparó al rostro. Su hermana presenció todo. Después, Dalton la amenazó para que no llamara a nadie y le quitó el celular. A la mañana siguiente, fue a la escuela como si nada, manejando el auto de su madre. En el maletero llevaba la escopeta y más municiones. Fue arrestado durante su primera clase. Dalton confesó. Dijo que había planeado todo durante mes y medio y que después pensaba quitarse la vida. Su defensa alegó que sufría de depresión y trastorno de estrés postraumático, TEPT. Los fiscales, sin embargo, aseguraron que sabía perfectamente lo que hacía. El jurado lo declaró culpable de 2 cargos de asesinato. El 3 de febrero de 2012, fue condenado a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Aunque por ser menor su caso fue revisado tras un fallo de la Corte Suprema, el tribunal ratificó la misma sentencia. Un crimen que dejó una ciudad en shock y a una hermana marcada para siempre. El siguiente caso nos lleva a un ataque en una entrada de autos, donde un padre joven luchó por su vida hasta el último momento. Charles Carter Jr. creció en el este de Nueva Orleans. Quienes lo conocían decían que era un chico inquieto, hablador y con mucha energía, quizás demasiada. Su familia siempre estuvo presente durante el proceso judicial. Su padre incluso dijo públicamente: «Solo es un niño», después de escuchar la sentencia. Los hechos ocurrieron entre finales de septiembre y principios de octubre de 2012. Varias personas se vieron afectadas. Un hombre perdió la vida y otros resultaron gravemente heridos. Los fiscales explicaron el patrón.
Primero vinieron los robos, luego los disparos a corta distancia y finalmente una camioneta robada usada para escapar. El 2 de octubre de 2012, la casa de la familia Keynor se convirtió en una escena del crimen. Esa noche, Sanford Keynor fue baleado en su entrada. Sobrevivió, pero quedó con heridas graves. Su esposa contó que 3 adolescentes lo esperaban afuera. Uno llevaba una máscara y 2 tenían armas. Los vecinos escucharon los disparos y salieron corriendo. La policía encontró huellas dactilares en la camioneta robada y ADN en un pañuelo blanco y negro. Ambos coincidieron con Charles Carter. Esa misma noche, en la calle Bel Air, también se reportaron varios robos. Los testigos siguieron una camioneta blanca y la vieron chocar mientras huía. La policía recuperó 2 vehículos robados y nuevamente las huellas coincidían con Carter y otro joven llamado Byron Johnson. En casa de Carter, los agentes hallaron pertenencias de las víctimas: una tarjeta bancaria, una identificación y varios aparatos electrónicos. Menos de 3 semanas después, el 19 de octubre, otro ataque sacudió Nueva Orleans East. Ballan May, de 24 años, fue baleado mientras estaba sentado en su auto. Murió a la mañana siguiente. Testigos contaron que un joven se acercó al coche, pidió la cartera, y luego Carter entregó el arma a su cómplice, Devante Billy, ordenándole que disparara. May cayó mortalmente herido. Ambos hombres huyeron con un dispositivo GPS del auto. Las 2 mujeres que presenciaron la escena identificaron a Carter en fotografías. Los fiscales dijeron que él no fue un espectador, sino parte activa del crimen. Con videos, placas y análisis forenses, la policía reconstruyó la ruta de las camionetas robadas. Los peritos confirmaron las coincidencias de ADN y huellas. Otros implicados, Johnson y Billy, aceptaron su responsabilidad y recibieron largas condenas: 60 años para Billy y 45 para Johnson. Carter fue juzgado en 2016, ya con 19 años. Enfrentó cargos por robo a mano armada, intento de homicidio contra Keynor y asesinato en segundo grado por la muerte de May. El jurado escuchó testigos, vio las pruebas forenses y lo declaró culpable en todos los cargos. El juez le impuso cadena perpetua más 362 años adicionales, todo consecutivo. Dijo que Carter no mostró arrepentimiento y que incluso desde la cárcel había tenido más incidentes. Durante el juicio, Carter intentó culpar a otros y habló en llamadas desde prisión sobre aceptar un trato de 20 años, pero ya era tarde. Los testimonios, las pruebas científicas y los objetos robados sellaron su destino. Sanford Keynor sobrevivió, pero vive con secuelas permanentes. Ballan May perdió la vida, dejando a su familia destrozada. Mary Cowan, otra víctima de robo esa noche, también identificó a Carter. En apelación, la Corte confirmó su condena y solo ordenó ajustes menores por las nuevas leyes de libertad condicional. Y ahora, una historia todavía más impactante. Una madre que perdió la vida, y la persona detrás de todo fue su propia hija. Jermaine Lewis creció en Baton Rouge, dentro de una familia que todos describían como unida y amorosa. Su madre, Markesia Stone, tenía 33 años y 4 hijos. Quienes la conocían la describen como una madre cariñosa y muy dedicada. En octubre de 2022, algo inimaginable ocurrió. Markesia Stone fue asesinada dentro de su apartamento en Jefferson Highway, y algunos de sus hijos estaban presentes. La policía confirmó que no fue un acto al azar. Las investigaciones revelaron que Jermaine Lewis, su propia hija de 17 años, había planeado el crimen. Según las autoridades, le pidió a otro adolescente, identificado como Dwayne Barfield, que lo llevara a cabo. Ambos fueron arrestados. Los fiscales dijeron que hubo dinero o algún tipo de pago involucrado en el acuerdo. Las pruebas, como mensajes y registros telefónicos, demostraron que Lewis había organizado todo. No se conoce con certeza el motivo. Algunos informes mencionan que el plan no fue algo impulsivo, sino que lo habían discutido durante semanas. Familiares y vecinos dijeron que no podían entender qué la llevó a hacerlo. Lewis fue acusada de ser la autora intelectual y Barfield de ejecutar el acto. Él fue acusado de asesinato en segundo grado y delitos con armas. Ambos fueron procesados en el Tribunal Juvenil. Con el paso del tiempo, Jermaine cambió su declaración de no culpable a culpable y aceptó un acuerdo para evitar un juicio completo.
renunció a su derecho a un jurado y aceptó una condena a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. El fiscal dijo que la pena reflejaba la gravedad del caso y la edad de la acusada. Lewis recibió crédito por el tiempo que ya había pasado detenida. La familia de Marqueshia habló después de la sentencia. Un abuelo dijo con lágrimas: «Ella no merecía esto». La comunidad entera quedó devastada y confundida ante un acto tan difícil de comprender. Hoy, Jermaine Lewis pasará décadas en prisión antes de tener una mínima posibilidad de libertad. Mientras tanto, los seres queridos de Marqueshia siguen intentando sanar y entender cómo una hija pudo ser parte de algo tan doloroso, parte de algo tan doloroso, parte de algo tan doloroso, parte de algo tan... Mejía decidió regresar a esa casa, pero con otras intenciones. Entró por una ventana del baño trasero, usando una máscara y portando un pequeño revólver. Dentro estaban los esposos, ambos en sus 80s. Él, de 91 años, ella, de 81. Lo que siguió fue una serie de momentos tensos, amenazas, miedo y un intento desesperado por conseguir dinero. Mejía exigió $100,000. Al no obtener el dinero, obligó a la pareja a subir a su auto y conducir hasta un banco. Mientras la esposa entraba al banco, él apuntaba al marido desde el asiento trasero, asegurando que tenía un cómplice vigilando su casa. La mujer logró alertar al personal del banco, quienes llamaron al 911. La policía llegó de inmediato. Mejía intentó huir y se escondió en un contenedor de basura, pero fue arrestado poco después. Durante su interrogatorio, confesó que eligió a la pareja porque eran mayores y pensó que sería fácil robarles, ya que necesitaba dinero para comprar un auto. Un gran jurado del parroquia de Jefferson lo acusó de 2 secuestros agravados y una invasión de domicilio agravada. Aunque tenía solo 16 años, fue juzgado como adulto. En octubre de 2022, durante el juicio, los testigos relataron los momentos de terror vividos por la pareja. La defensa alegó que era un caso de identidad equivocada, pero el jurado no lo creyó. Después de solo 40 minutos de deliberación, lo declararon culpable en todos los cargos. El 9 de noviembre de 2022 fue sentenciado a cadena perpetua por los secuestros y 30 años por la invasión de domicilio, ambas con posibilidad de libertad condicional después de 25 años, por haber sido menor de edad. La Corte de Apelaciones confirmó el veredicto, asegurando que se respetaran las leyes juveniles. La familia de las víctimas habló durante la sentencia, describiendo el miedo y el trauma que aún viven tras aquella noche. Aunque Mejía era solo un adolescente, la magnitud del crimen lo marcará de por vida. Y lo que viene a continuación es aún más oscuro. Un joven de 17 años declarado culpable de múltiples delitos contra un niño pequeño. Miguel Foret nació el 21 de septiembre de 2005. Según informes locales, era un adolescente del área de Keithville, en la parroquia de Caddo, Luisiana. En junio de 2023, las autoridades del condado arrestaron a Miguel después de una investigación del Departamento de Servicios Juveniles, que recibió denuncias de que un niño menor de 6 años había sido víctima de contacto inapropiado. Durante una entrevista forense con el menor, los investigadores descubrieron que los incidentes ocurrieron más de una vez. Con base en ese testimonio y otras pruebas, la policía concluyó que se trataba de un patrón repetido. Miguel fue acusado formalmente de delito de primer grado relacionado con conducta inapropiada con un menor, además de comportamiento indecente con un joven. Debido a la gravedad del caso y la corta edad de la víctima, el Tribunal Juvenil decidió transferir el caso al Tribunal de Adultos, como permite la ley de Luisiana. El 2 de junio de 2023 fue arrestado. 3 días después, una audiencia en la Corte Juvenil confirmó que el caso seguiría su curso como proceso para adultos. Las autoridades también investigaron si existían más víctimas. Los investigadores se basaron en entrevistas forenses, exámenes médicos y declaraciones de familiares para sustentar las acusaciones. Según los reportes, la entrevista con el niño fue la prueba clave que reveló varios incidentes. Curiosamente, los informes indican que el propio Miguel fue quien le contó primero a la abuela del niño lo ocurrido, y luego llamó al 911 para reportarlo él mismo. Los medios locales mencionaron este detalle, aunque sin explicar del todo por qué decidió hacerlo.
El 11 de diciembre de 2023, Miguel se declaró culpable en la Corte del Distrito de Cado. En esa misma audiencia, la jueza Ramona Emanuel le impuso la pena más severa posible: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, sin libertad vigilada, ni suspensión de sentencia. Además, se le ordenó registrarse de por vida en el registro público de personas condenadas por este tipo de delitos. La fiscal a cargo fue Brittany Arby y su abogada defensora, Catherine Ferguson. Al declararse culpable, el caso no fue a juicio conjurado. La sentencia se dictó directamente en audiencia pública. El fiscal del distrito enfatizó la gravedad del daño causado a una víctima tan pequeña. Los informes oficiales destacan los puntos principales: la edad de la víctima, los múltiples incidentes, la transferencia a corte de adultos, la confesión y la sentencia a cadena perpetua. En el siguiente caso, una novia adolescente estaba en el asiento del pasajero cuando un arma se apuntó directamente a la cabeza de su novio. El disparo sonó antes de que Larmond L.G. Godbold pudiera reaccionar. Willie Cherry Jr., conocido por sus amigos como Wooski, tenía 17 años cuando fue acusado por su participación en un hecho ocurrido en febrero de 2021 en Bogalusa, Luisiana. Esa noche, Godbold había salido a vender marihuana. Después de cerrar la venta, 3 hombres con sudaderas oscuras salieron de una casa cercana y se acercaron al auto donde él y su novia estaban sentados. Según el testimonio de la novia, uno de los hombres le apuntó a Godbold en la cabeza, mientras otro le arrebataba la bolsa con la marihuana. Ella trató de empujar el arma y poner el auto en reversa para escapar, pero en ese momento se escuchó un solo disparo. La bala impactó a Godbold en el pecho. Fue llevado al hospital, pero no sobrevivió. Lo que comenzó como un robo durante una venta ilegal terminó en homicidio. La policía siguió rápidamente las pistas. Los 3 sospechosos fueron localizados en una gasolinera en Slidell, intentando huir hacia Illinois. En el vehículo se encontraron varias armas, y una de ellas coincidía balísticamente con la bala que mató a Godbold. Uno de los 3 hombres arrestados aceptó cooperar con la fiscalía. A cambio de una pena menor, testificó contra los otros 2, Aaron Little Jr. y Willie Cherry Jr. Las pruebas mostraron que los 3 habían planeado el robo. Sabían que Godbold tenía drogas y dinero. La declaración de la novia, quien relató cómo le apuntaron en la cabeza a su pareja, reforzó la versión del fiscal. El motivo fue el robo, no una disputa personal. Durante el juicio, la fiscalía presentó el testimonio de la novia, el del cómplice y las pruebas balísticas. También mostraron evidencia de que los acusados intentaron huir del estado, lo cual indicaba que sabían lo que habían hecho. La defensa intentó poner en duda quién disparó realmente, pero el jurado no quedó convencido. Tras 2 horas de deliberación, declararon a Willie Cherry Jr. y Aaron Little Jr. culpables de homicidio en segundo grado y robo a mano armada. El 16 de junio de 2023, el jurado emitió el veredicto. En Luisiana, el homicidio en segundo grado implica cadena perpetua obligatoria. El 11 de julio de 2023, la jueza Ellen Creel dictó sentencia: cadena perpetua por homicidio, más 50 años adicionales por el robo. Sin embargo, debido a que ambos eran menores de edad al momento del crimen, la ley exige una revisión especial para determinar si podrán optar a libertad condicional en el futuro. Esa decisión se toma en un proceso aparte. En el siguiente caso, una simple noche de películas en Shreveport se convirtió en tragedia, cuando un grupo de adolescentes abrió fuego y una víctima de solo 13 años perdió la vida. Ikeryunta Bernell Stewart era un adolescente de Shreveport, Luisiana. Tenía solo 17 años el 4 de septiembre de 2021, cuando ocurrió un grave incidente. Ese día hubo un tiroteo dentro y alrededor del cine Tinseltown, en Shreveport. Más temprano esa misma noche, hubo otro tiroteo en el estacionamiento del cine. Minutos después, en la intersección de Urey Drive y East Bert Counts, varios jóvenes comenzaron a disparar. Ikeryunta Stewart disparó 21 balas con un rifle tipo AK-47 hacia la intersección. Otros 2 adolescentes también dispararon en ese mismo lugar. Un joven de 13 años, Kelvonte Daigre, perdió la vida durante el tiroteo, y otras 2 personas resultaron heridas. Los múltiples disparos pusieron en peligro a por lo menos 6 personas más que estaban cerca.
La policía llegó a la escena y recogió pruebas. Recuperaron alrededor de 50 casquillos, tanto de Stewart como de los otros adolescentes. Después de una persecución en auto y una breve huida a pie, Stewart fue arrestado. Mientras se escondía, envió mensajes de texto en su teléfono, mensajes que luego fueron recuperados, en los que admitía haber participado en el tiroteo. El motivo exacto por el cual Stewart decidió disparar no está claro en los informes públicos. Lo que se ha podido reconstruir es que el tiroteo en la intersección ocurrió después del tiroteo en el estacionamiento, lo que sugiere una escalada de conflicto o represalia. No se sabe si estaba relacionado con pandillas, con problemas personales o si fue algo impulsivo. Stewart nunca dio una declaración pública clara sobre sus motivos. El 6 de mayo de 2024, Stewart se declaró culpable en el Tribunal del Distrito de Caddo. Admitió homicidio involuntario y 8 cargos de intento de homicidio en segundo grado. El 18 de septiembre de 2024, el juez John D. Mosley Jr. dictó sentencia: 30 años de trabajo forzado por el homicidio involuntario y 10 años adicionales por cada uno de los 8 intentos de homicidio, todos consecutivos. En total, 110 años de prisión, lo que en la práctica equivale a una cadena perpetua bajo las leyes de Luisiana. El siguiente caso es el de un joven que ayudaba a una pareja de ancianos con tareas del hogar, hasta que una simple petición de un viaje terminó en tragedia. Vincenzo, conocido como Jake Randazzo, era un adolescente que vivía en Kenner, en el distrito de Jefferson Parish, Luisiana. Solía ayudar a una pareja de ancianos, Philip y Anita Lynch, con pequeños trabajos en su casa. Los Lynch confiaban en él. El 9 de julio de 2017, cuando Jake tenía 16 años, algo terrible ocurrió en el vecindario de Woodlake, en Kenner. Jake fue a casa de Philip, de 89 años, y de su esposa Anita, de unos 70. Tenía libre acceso a la casa, porque ellos lo consideraban casi como de la familia. Esa noche, Jake le pidió a Philip que lo llevara a Baton Rouge. Philip se negó. Esa negativa parece haber sido el detonante de la tragedia. Randazzo tomó un martillo y golpeó a Philip. Cuando Anita intentó detenerlo, también la atacó. Las heridas fueron graves. Anita sufrió fracturas en el cráneo, problemas de visión, pérdida de equilibrio, náuseas y la amputación de un dedo. Sobrevivió, pero quedó con secuelas permanentes. Philip fue hospitalizado y falleció un mes después. Luego, Jake robó el auto de la pareja y condujo hasta Baton Rouge, donde fue arrestado. Las investigaciones indican que estaba enojado por un problema familiar y un incidente de robo en tienda. La negativa de Philip habría sido la chispa que lo hizo explotar. Su defensa mencionó un pasado difícil y posibles maltratos en el hogar, aunque no se confirmó oficialmente. A pesar de ser menor de edad, fue juzgado como adulto. Fue acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Philip y de intento de asesinato por las heridas de Anita. Finalmente, se declaró culpable. El tribunal le impuso cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras 25 años. Aunque su castigo principal fue prisión de por vida, podría pedir la libertad en el futuro si cumple con los requisitos. Y ahora, un caso todavía más perturbador. Un adolescente que usó una escopeta contra sus propios padres mientras dormían. Dalton Fletcher vivía en West Monroe, Luisiana, junto a sus padres Johnny y Tammy Fletcher y su hermana mayor, Ashley. Según él, desde los 13 años sufría maltrato físico y emocional por parte de su padre. Durante el juicio, su defensa argumentó que Dalton creció en un ambiente abusivo. Sin embargo, su hermana y otros familiares negaron esas acusaciones. Ashley admitió que había discusiones, pero dijo que sus padres eran cariñosos y le daban todo: atención médica, aparatos dentales, motocicletas y hasta un auto cuando obtuvo su permiso de conducir. Dalton tenía un historial de conducta problemática. Había sido suspendido por peleas, aunque en ocasiones lograba buenas calificaciones. La noche del 9 al 10 de septiembre de 2010, cuando tenía 15 años, Dalton usó una escopeta calibre 12 contra sus padres mientras dormían. Primero disparó a su padre en el brazo, pero el arma se trabó. Su padre se levantó y lo persiguió hasta la cocina. Allí, Dalton recargó y disparó de nuevo, esta vez en el rostro, terminando con su vida al instante. Luego fue al dormitorio de su madre. Ella le rogó que no lo hiciera,